Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta quinta reunión de Sentados a la Mesa. Ya hemos estudiado pues algunos libros de la Biblia, dos específicamente del Evangelio. Ya estudiamos el Evangelio según Marcos y también ya estudiamos el Evangelio según Lucas. Recordando que estos son llamados también Evangelios sinópticos, ¿vale? Y hoy vamos a ver el último de los tres evangelios sinópticos y el primero que fue escrito por un discípulo directo de Jesús, es decir, el evangelio según Mateo, ¿vale? Y para eso mi esposa les va a dar una introducción y unos datos generales de lo que es este evangelio y del autor, por supuesto. Listo, gracias. Buenas noches. Bueno, pues mi nombre es Esperanza, mi esposo es David y igual recordándoles que estas reuniones son para que tú encuentres un momento en donde te reúnas con tu familia, con tus amigos y puedas estudiar junto con nosotros esto. Entonces al final te vamos a hacer una dinámica de preguntas un poquito que puedes abordar en casa y bueno, pues esperamos que este objetivo se esté cumpliendo, ¿verdad? Vamos a hablar rápidamente de datos súper generales de Mateo. Ya vimos que este era un solo evangelio con 4 puntos de vista diferentes, ¿recuerdan? Entonces, vamos a ver el punto de vista de Mateo el día de hoy. Y bueno, Mateo escribe para la nación de Israel, un pueblo judío, religioso, ¿no? Por ahí algunas personas dicen que por el año 60, 65, otros llegan a decir que hasta el 70. Entonces, bueno, estas son las fechas más o menos que se abarcan entre 60 y 70 después de Cristo y se escribe después de la destrucción del templo de Jerusalén, ¿ok? Entonces, ¿pero quién fue Mateo? Mateo es hijo de Alfeo. Era un judío recaudador de impuestos y fue uno de los discípulos de Jesús. Sobre quien Jesús puso su mano de manera muy clara y muy contundente, porque si tú recuerdas en Mateo 9, versículo 9, Jesús se encuentra con Mateo y le dice, Mateo sentado detrás de su escritorio, recaudando sus impuestos, de repente se atraviesa a Jesús y le dice, sígueme. Y Mateo dice que deja todo y empieza a seguir a Jesús, ¿no? Entonces fue algo muy contundente, algo muy claro este llamamiento, ¿no? Después, bueno, pues algunas características de este evangelio es que es muy pedagógico, ¿no? Le da sentido a las acciones formativas, ¿no? De Jesús y concreta como este tipo de ser humano y de sociedad que pretende formar este evangelio. Entonces vemos a Mateo utilizando muchos términos judíos, ¿no? O sea que da por hecho que los oyentes a quien está escribiendo entienden perfectamente estos modismos que utilizan entre los judíos, ¿ok? Después, acá también vamos a ver, esto ya lo habíamos platicado antes, que solo en Mateo aparece la palabra iglesia, en el capítulo 16 y un par de veces en el capítulo 18. Y contiene pues estos 5 grandes discursos, ¿no? Que nos dejan grandes enseñanzas y esto es algo muy relevante del Evangelio según Mateo. Este no es un registro cronológico como tal, ¿no? Su propósito es presentar una evidencia muy clara de que Jesús es el Mesías. Entonces, aunque solamente tiene 28 capítulos, el Evangelio de Mateo es un libro importante porque recurre constantemente al Antiguo Testamento y recoge del Antiguo Testamento más profecías que ningún otro libro en el Nuevo Testamento. Entonces hace 70 referencias explícitas y directas al Antiguo Testamento y esto nos deja pues muy clara la intención de Mateo, ¿no? Para quienes estaba escribiendo, precisamente para el pueblo judío. Mateo quiere darle luz a la persona de Jesús a través del Antiguo Testamento, ¿sí? Por eso es
esta necesidad de regresar al Antiguo Testamento y extraer profecías de ahí, extraer costumbres e historias, ¿no? Y también vemos que hace 130 referencias de las costumbres, de las historias, para hacerle saber a la gente quién es Jesús y que en Jesús se cumple todo lo que está escrito, ¿no? Por esto se dice que este es el evangelio favorito de la iglesia primitiva, por esta relación tan cercana que tiene con el Antiguo Testamento, ¿no? Y bueno, pues en realidad Génesis y Mateo son dos libros esenciales, son dos libros claves para la Biblia, ¿no? Lo consideramos como un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Y les decía, mucho énfasis en el cumplimiento de la profecía. Y fíjense que pues nosotros deberíamos estar suficientemente familiarizados con estos dos libros, ¿no? Para que podamos entender el desarrollo del pensamiento, porque lo que pretendían era unificar los hechos y las enseñanzas. Entonces deberíamos estar muy identificados con estos dos libros súper importantes, ¿no? Dios había preparado a toda una nación para la venida de Cristo y Él, Cristo, procedía de esa nación. Ajá. Entonces, bueno, también vamos a ver el periodo del silencio, ¿no? Fíjate, el periodo de silencio es esta época entre Malaquías y el nacimiento de Jesucristo en Belén. Ajá. Entonces, acá, pues tú sabes, pasan estos 400 años, ¿no? Para tener una buena comprensión del Nuevo Testamento es importante saber sobre qué pasó en este periodo, porque en este periodo también pasaron cosas que son relevantes en el Nuevo Testamento. Entonces, desde que el profeta Malaquías habló, hubo como un silencio que permanecía y que venía del cielo, ¿no? Pasan estos 400 años, pero esto no quiere decir que no haya pasado nada y que la gente haya vivido como, pues vamos, sin crear historias, ¿no? Hasta que un día el ángel del Señor, dice la palabra, irrumpió en el templo a la hora de la oración cuando Zacarías estaba orando, ¿no? Estaba ejerciendo su ministerio como tal. Y el ángel anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, quien sería pues el precursor de nuestro Señor Jesús, ¿no? Y bueno, en cuanto a la palabra de Dios, tenemos un periodo de silencio, pero te decía, también pasaron cosas en la historia, ¿no? Cosas apasionantes, emocionantes, y de la historia de los pueblos, y había también una época un poco trágica, y si te interesa, te recomiendo mucho que investigues qué estaba pasando en este periodo. Fíjate, las condiciones internas del pueblo descendiente de Judá experimentaron una transformación radical. En esos tiempos surgieron nuevas culturas, diversas instituciones, organizaciones que no se conocían en el Antiguo Testamento, ¿no? La historia mundial pues estaba registrando grandes procesos en el intervalo, ¿no? del Antiguo al Nuevo Testamento. El poder se desplazó, fíjate, del este al oeste, del oriente al occidente, de Asia a Europa, y de Medio Persa a Grecia. ¿Sí? Todo el poder que había al inicio en estas regiones se fue trasladando más hacia Occidente, ¿ok? Entonces, y solo por mencionar a algunos, en este periodo surgió, por ejemplo, Pompeyo de Roma, ¿no? Nombran a Herodes como rey de Judea, comienza la construcción del templo de Herodes y César Augusto se convierte en el emperador romano. Cada uno tiene sus fechas, ¿no? Pero más o menos esto fue lo que surgió. También surgieron grupos de partidos que se mencionan en el Nuevo Testamento y te decía, no se habían escuchado en el Antiguo Testamento, como por ejemplo los fariseos, ¿no? Este partido surgió para defender el estilo de vida de los judíos frente a las influencias de los extranjeros. Después los saduceos, ¿no? Estaban constituidos por personas de buena posición y de mentalidad así social que querían liberarse de la tradición, ¿no? También los escribas, que aunque ya están descritos en la palabra desde la época de Esdras,
los escribas jugaron un papel muy importante cuando el rey Herodes los manda a llamar para preguntarles dónde iban a ser Jesús. Y ellos son los que le informan, van a ser en Belén. ¿Okay? Después los herodianos, ¿no? Ellos formaban un partido y fíjate qué interesante, en los días de Jesús se formaba este partido y estos pues eran oportunistas, ¿no? Estos procuraban mantener a Herodes en el trono. ¿Para qué? Para que su partido no lo quitaran del poder. Entonces ellos apoyaban a Herodes, ¿no? Por eso se les llama los herodianos. Y bueno, un poquito para ir llegando al final de este resumen de Mateo, pues el tema central de este evangelio es el reino de los cielos. Y si quieres ahí puedes ir llenando también en tu material un poquito, conforme vamos describiendo, este es el tema central, el reino de los cielos, que aparece 32 veces. Y la palabra reino se repite 50 veces, fíjate. Y para comprender bien esta frase del reino de los cielos, debemos tener en cuenta que el Señor Jesús es el que va a establecer el reino en la tierra. Él es quien vino a establecer el reino, ¿no? También, bueno, pues en Mateo encontramos, les decía, estos 5 sermones muy importantes: el sermón del monte, el sermón de la misión, el sermón del reino de los cielos, el sermón de la comunidad cristiana o de la vida de la iglesia, ¿no? El sermón del fin de los tiempos. Y por último, que no es menos importante que los 5 sermones, pues la gran comisión aparece en este evangelio, ¿no? Que tú y yo conocemos. Entonces, para terminar, el mensaje de Mateo es prácticamente que Jesús no ha venido a desterrar el Antiguo Testamento, sino mostrarnos su fin y su propósito cumplido, su realización de todo lo que venía siendo anunciado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya se cumplió. ¿Ok? Entonces ahora vamos a pasar ya con el contenido de este evangelio. Bien, y para ponernos en contexto, porque hay algunos que nos visitan por primera vez, a ver si se acuerdan, los que han venido las 4 clases pasadas. El primer evangelio que estudiamos, Marcos. Marcos, ¿a quién le escribe? A los cristianos en Roma, debido a que estaban sufriendo persecución, ¿vale? Lucas, ¿a quién le escribía? Le escribió a un señor particular que se llama Teófilo, que esto lo podemos ver en el capítulo 1 de Lucas, pero especialmente Lucas lo escribió para un contexto gentil, ¿vale? Y ahora, Mateo, como lo dijo ya mi esposa, escribe para un contexto judío. Y es por eso que vamos a ver todas las citas que va a hacer Mateo en su libro, ¿vale? Y vamos a ir resaltando algunas de ellas. En la siguiente página de su material, pues vamos a ver la estructura de Mateo. Si se fijan, aquí nosotros lo plasmamos como un río que tiene estanques y al final, pues, ¿hasta dónde llega? Hasta la cruz. Se recordarán que cuando hablamos de Marcos, decíamos que Marcos también era un río, pero este era un río rápido, donde Marcos pues nos decía, Jesús hizo esto, Jesús hizo lo otro, Jesús pues obviamente un superhombre que todo el mundo quería seguir hasta llegar a la semana de la pasión, ¿vale? Hay muy poca enseñanza en Marcos, pero Mateo pues vemos que es un río, que es caudaloso también, llega a una poza, que serían los círculos representados en su material, después continúa el río y así sucesivamente hasta llegar a la cruz. Cada círculo o cada poza pues representa los 5 grandes discursos que dio Jesús en este evangelio, y si se fijan, las piedritas simbolizan que algo pasa. Mientras vamos avanzando, pues algo va pasando, ¿vale? Para que tengan clarita la estructura. El primer río que ustedes ven hasta el lado izquierdo, superior izquierdo, sería, digámoslo así, la primera parte, ¿ok? Que iría desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. No el círculo, sino el río, ¿ok? Recordando que el círculo, pues, es el sermón. Bien, ahora, acercándonos nosotros al texto, ¿cómo empieza Mateo, su evangelio? Mateo inicia
con los antepasados de Jesús. ¿Vale? Inicia, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Ok? Aquí pues Mateo inicia con todo, sin ninguna introducción como lo hizo Lucas, más bien recordando a Marcos, cuando Marcos dice, principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Ambos pues inician con todo, obviamente con un énfasis diferente. Aquí Mateo pues nos habla de dos personas. Nos habla de Abraham, que ¿quién fue Abraham? Abraham pues fue el padre de los judíos, el padre de la fe, y aparte nos habla del gran rey David, que precisamente el Antiguo Testamento decía que Jesús, el Mesías, debía ser descendiente del rey David. Así que con esto pues Mateo pues nos da ese énfasis, ¿vale? Y a partir del segundo versículo ya empieza como la genealogía detallada. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos, que esto pues lo podemos ver en el libro del Génesis, ¿vale? ¿Quién es el hijo más famoso que tuvo realmente Jacob? José. ¿Pero qué creen? La genealogía de Jesús no viene de José, viene de Judá, ¿ok? Para que lo tengamos claro. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Y seguimos, vámonos hasta el versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Esto lo podemos encontrar en el libro de Ruth, ¿vale? Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Bien, aquí en estos últimos 3 versículos, ¿qué estamos viendo? A diferencia de los demás versículos que muestran la genealogía de Jesús. Aquí Mateo nos muestra mujeres, ¿ok? Nos habla de Tamar, de Rahab, de Ruth y por último de Betsabé, que no la menciona por nombre, ¿vale? Pero sabemos quién fue Betsabé. ¿Y quiénes eran estas mujeres? O mejor dicho, ¿qué reputación tuvieron en algún momento estas mujeres? ¿Ok? Tamar se disfrazó de prostituta. Rahab era la ramera. Ruth era la moabita, que la ley decía que los moabitas no podían formar parte del pueblo de Dios. ¿Y qué nos enseña esto? Y aparte de que David, pues también, la genealogía de Jesús también viene de la que fue mujer de Urías. Recordando aquella historia que David en su palacio observó una mujer hermosa, la trajo, estaba casada y se acostó con ella y la embarazó. De ahí viene Jesús también, de gente imperfecta, como también nosotros lo somos, ¿vale? ¿Y qué enseñanza nos trae esto? Que pues obviamente también hay misericordia en el Antiguo Testamento, para todos, de donde vengamos, ¿vale? Y bueno, avanzamos hasta el versículo 16, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Recordemos que la genealogía de Jesús también se presenta en Lucas. ¿Se acuerdan? Que también está en Lucas. Ok, como lo hicimos en la clase pasada, vamos a hacer contrastes, ¿vale? En la genealogía de Mateo con la presentada en Lucas vamos a encontrar 3 contrastes, ¿ok? La primera, que diría yo que es no tan relevante, ¿vale? ¿Cómo la presentaba Lucas? Lucas la presentaba de adelante hacia atrás. Empezaba de Jesús y terminaba en Adán, ¿vale? En cambio Mateo empieza de Abraham, el padre de los judíos, y termina, obviamente, en Jesús, ¿ok? Pero ¿qué creen? Leamos otra vez el 6. Dice que Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. En Lucas, ¿quién fue el hijo de David? ¿Ustedes saben? ¿De dónde viene David? ¿De qué hijo de David viene Jesús? No viene de Salomón. Viene de Natán. En Lucas nos dice que Jesús viene de Natán, que es otro hijo de Jesús. ¿Les hice un shock? Ok, bueno, ese es otro contraste que encontramos. Pero vamos a ver la explicación, ¿ok? Que la explicación precisamente estaría en el tercer contraste, que es el último versículo que leímos. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. En Lucas también nos dice que el padre de José, el padre de Jesús, era un hombre llamado Elí.
Y aquí, ¿cómo nos dice que se llama? Dice que se llama Jacob. Entonces, ¿cómo se llama el papá de Jesús? El papá de José. ¿Se llamaba Jacob o se llamaba Elí? ¿O se llamaba Jacob Elí o Elí Jacob? Bueno, los estudiosos dicen, obviamente, que Lucas usó de fuente a María en gran parte de su libro como tal, y dicen que realmente Elí era el suegro de José, ¿no? O sea, el papá de María. Y por lo tanto, la genealogía presentada en Lucas es realmente la de María. María viene de David también, pero por medio de su hijo Natán. Y José, pues viene de Salomón. ¿Ok? Y entonces, por las dos líneas, tanto de José como de María, Jesús es descendiente del rey David y, por supuesto, de Abraham. ¿Vale? ¿Lo habían notado alguna vez esos contrastes? Bueno, ¿vale? Qué bueno que se los mostramos. Bien. ¿Cómo? Su árbol genealógico, recordando que para los judíos era de suma importancia de dónde venían las personas. ¿Vale? Bueno, continuemos. En el versículo 18 nos dice cuando un ángel se aparece a José. Y para parafraseárselo un poquito sin tener que leerlo, recordemos que del versículo 17 hasta al 18, pues pasa algo. Ese algo pasó en Lucas, que es cuando el ángel del Señor viene a María y le dice que María pues va a tener un hijo. Y cuando le dice, bendita entre las mujeres, le dice el ángel, ¿no? Que va a concebir un hijo que va a ser concebido por medio del Espíritu Santo. Y María le dice, pues sí, yo apoyo a la causa del Señor, ¿verdad? Para parafrasearlo un poquito, ¿ok? Entonces, eso pasa entre esos dos versículos. Después, el ángel se le aparece a José y antes de eso, pues obviamente María le dice, ¿qué crees, José? Estoy embarazada. Estoy embarazada y tú y yo no nos hemos casado y obviamente no hemos tenido ningún tipo de intimidad, pero ¿qué crees? Estoy embarazada. ¿Y qué hace José? Pues José, pues obviamente como era hombre justo, como lo dice la Biblia, quiso dejar a María, ¿ok? Pero en ese momento el ángel del Señor se le aparece a José y le dice precisamente, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces aquí vemos que en Lucas el ángel se le aparece a María y en Mateo se le aparece a José. Nada más que en Mateo pues nos dice que fue por medio de los sueños. En Lucas pues no nos dice por medio de cómo fue, pero bueno, pudo haber sido sueños o tal vez se le apareció el ángel. También puede ser, ¿verdad? Y bueno, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, y aquí es cuando Mateo empieza a citar el Antiguo Testamento. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Que esto está en Isaías 7:14, ¿vale? Mateo, pues citando el Antiguo Testamento. Yendo al capítulo 2, pues vemos la visita de los Reyes Magos, que obviamente es cuando conocemos que una estrella aparece en el cielo y pues los Reyes Magos saben que ha nacido el Mesías y que ha nacido en Belén. Y en ese momento, pues el rey Herodes pues escucha todo este relajo de que ha nacido el Cristo y convoca a los principales sacerdotes para decirle, ¿dónde tenía que nacer el Mesías? Y obviamente le dicen, en Belén, ¿vale? Y precisamente aquí Mateo pues nos vuelve a citar el Antiguo Testamento cuando dice, y tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Que esto lo podemos encontrar en Miqueas 5:2, ¿ok? Otra cita. Y bueno, perdón. Miqueas 5:2. Y bueno, y de ahí pues los Reyes Magos pues visitan al niño Jesús y es cuando le llevan los regalos de oro, incienso y mirra. Y posteriormente a eso pues los Reyes Magos pues tuvieron una revelación que les decían que no tenían que regresar a Jerusalén porque precisamente el rey Herodes quería matar al niño. ¿Ok? Y bueno,
Y a partir de eso, pues Herodes se enoja y aquí pues entramos al versículo 13, cuando es la huida de Egipto. Pues el rey Herodes, pues sabiendo que el Mesías pues le podía disputar como tal su poder político, ¿el que decide matar a todos los niños en Belén que fueran menores de 2 años. Y pues en ese momento, pues la familia de Jesús, José, María y obviamente Jesús, pues tuvieron que emigrar a Egipto. Y en este momento, pues se cumple otra profecía del Antiguo Testamento, que esta la podemos encontrar en el versículo 15. Y estuvo allá, en Egipto, hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que el Señor dijo por medio del profeta, que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Que esto lo podemos encontrar en Oseas 11:1. ¿Ok? Y bueno, y aquí pues Herodes pues decide hacer pues este genocidio infantil, o mejor dicho, un infanticidio. Y aquí también se cumple otra profecía del Antiguo Testamento, que pues Marcos nos lo dice en el versículo 18, voz que fue oída en Ramá, grande lamentación. Mateo, sí, lo siento. Voz que fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y esto pues lo podemos encontrar en Jeremías 31:15, ¿vale? Y posterior a eso pues está el regreso de la familia de Jesús a Nazaret, precisamente cuando ya muere el rey Herodes, y queda uno de sus hijos gobernando sobre esa región, sabiendo que después de que muere Herodes, pues el reino de Herodes precisamente se divide en 3, entre los cuales podemos encontrar a uno de sus hijos que se llama Arquelao, y aparte de Herodes Antipas, que precisamente es el que posteriormente es el que enjuicia a Jesús. ¿Ok? Y bueno, el versículo 23 nos dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. Otra vez nos dice Mateo, que habría de ser llamado Nazareno. No sé si se acuerdan que mi esposa al inicio dijo que hay ciertas referencias directas al Antiguo Testamento, pero hay otras que simplemente son referencias a la tradición judía. Porque les digo, aquí el versículo 23 nos dice que los profetas decían que Jesús o el Mesías debía ser llamado Nazareno. ¿Alguien sabe en qué parte de la Biblia está esto? ¿Que Jesús debía ser llamado Nazareno? ¿No? Pues déjenme decirles algo, no está en la Biblia. No está en la Biblia. Y entonces, ¿de dónde lo sacó Mateo? Que dice que los profetas lo dijeron. Bueno, pues pudo haber sido pues muchas cosas, ¿verdad? De repente fue una profecía oral, ¿verdad? Recordando que antes, incluso desde antes que naciera la imprenta, todo el conocimiento, toda la tradición, toda la cultura, pues se transmitía de forma oral, ¿no? Y en este entonces, pues esta puede ser una teoría, ¿verdad? Pero lo cierto es que esto de que Jesús debía ser llamado Nazareno no está en la Biblia. ¿Ok? Bien, y hasta aquí, chicos, podríamos decir que este es texto exclusivamente de Mateo. No está en los otros evangelios, a excepción de la genealogía, ¿no? Pero ya vimos algunos contrastes que presenta Mateo en relación a lo que presenta Lucas. ¿Ok? Pero bueno, esto lo último que leímos, pues es único de Mateo. A partir del capítulo 3, pues vemos cuando Juan el Bautista le prepara el camino a Jesús, que esto pues sí está en los otros 2 evangelios sinópticos. En el versículo 13 es cuando Juan bautiza a Jesús, que esto también está en los otros 2 evangelios. Pero aparte aquí Mateo nos muestra una conversación que tuvieron entre Jesús y Juan el Bautista, previo a bautizarlo. Mas Juan, en el versículo 14, se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Pues esto sería lo único que Mateo nos presenta en relación al bautizo, que está en los otros evangelios, ¿no? Porque
En los otros dos, precisamente, está la famosa frase que todos conocemos: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando se abren los cielos y pues baja el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Ok? En el capítulo 4 pues vemos las tentaciones de Jesús, sabiendo que Marcos solamente las menciona, pues no le interesa mucho detallarlas mucho. Lucas sí lo hace y Mateo también, ¿vale? Y en el versículo 18 de este mismo capítulo vemos cuando Jesús recluta a sus primeros 4 discípulos, a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, ¿vale? Cuando están precisamente pescando. A diferencia de Lucas, por ejemplo, ni Mateo ni Marcos nos muestran la pesca milagrosa, que sí lo muestra Lucas, ¿vale? Y bueno, seguimos, chicos, y aquí terminaríamos con la primera parte del río, que es cuando vamos avanzando y van sucediendo las cositas que obviamente les fuimos detallando o describiendo. Y aquí pues entramos al primer discurso de Jesús, que precisamente sería el primer circulito o la primera poza que ustedes ven en sus materiales, que este primer discurso iría del capítulo 5 hasta el capítulo 7, que tal vez sería el sermón más conocido de Jesús. ¿Cuál es? El sermón del monte o el sermón de la montaña, que también aparece en Lucas, ¿vale? Nada más que aquí Mateo pues lo extiende, ¿no? Le agrega más enseñanza, ¿ok? Obviamente de Jesús, pero recordando que Mateo es un evangelio más pedagógico, ¿ok? Bien, entonces, versículo 1, viendo la multitud, subió al monte, hablando de Jesús, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En Lucas dice, bienaventurados los pobres. Aquí dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿ok? Dos contrastes que aparecen en ambos evangelios, ¿ok? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si quieren, saltémonos un poco hasta el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Y por qué elegí estos dos para leerlos con ustedes? Porque precisamente actualmente vivimos en una sociedad donde los cristianos somos arcaicos, somos anticuados, no somos tolerantes, ¿ok? Pero aquí Jesús nos dice, bienaventurados los que padecen persecución a causa de mí, ¿ok? Y esto pues nos enseña a mantenernos firmes. ¿Por qué? Nos lo dice el versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, ¿vale? Y bueno, y aquí pues Jesús pues continúa enseñando en el sermón de la montaña, nos habla de que nosotros somos la sal de la tierra, de que nosotros somos la luz del mundo, y aparte Jesús nos enseña sobre la ley, que mi esposa lo mencionó. Y aquí el versículo 17 nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, que no he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Anteriormente, pues, hubo una interpretación incorrecta de la ley, obviamente antes de Jesús, donde la ley solamente era cumplir, cumplir, cumplir. De hecho, Jesús se va más profundo, se va hasta nuestros corazones. Aquí enseña otro tipo de moral más que ir cumpliendo. De hecho, Mahatma Gandhi, no sé si ustedes lo sabían, llama estos capítulos del 5 al 7 del Sermón de la Montaña como la cumbre de la moral. Así lo llama Mahatma Gandhi, la cumbre de la moral al Sermón de la Montaña. ¿Ok? Y bueno, ¿y qué más nos enseña Jesús? Jesús nos enseña acerca del odio en el versículo 21. Oísteis que fue dicho, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio.
que esto está en Éxodo 20:13 y en Deuteronomio 5:17, ¿ok? Entonces, pues anteriormente podrían decir, bueno, yo no he matado a nadie, así que yo estoy cumpliendo a cabalidad este mandamiento. Pero ¿qué nos dice Jesús? Que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces aquí pues nos lo lleva a una profundidad más allá que simplemente asesinar a una persona, sino que cualquiera que se enoje contra su prójimo, contra su hermano, nos lo dice. ¿Qué más nos enseña? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, que esto está en Éxodo 20:14 y en Deuteronomio 5:18. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No basta simplemente el adulterio en tener una relación directa, una relación sexual directa, sino que simplemente con nuestro pensamiento nosotros ya estamos adulterando. ¿Ven cómo Jesús lo llevó más profundo, incluso más exigente a como estaba la ley? Sí, ¿no? Bien. Pues también Jesús nos enseña a través nos enseña acerca del divorcio, nos enseña sobre el juramento, que nos dice que pues no juremos, pero sin embargo nos dice que nuestro sí sea sí y nuestro no pues sea no, porque lo que es más de esto, del mal procede, nos enseña en el versículo 37 y a partir del 38 pues nos enseña sobre la venganza. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Que esto también está en el Antiguo Testamento. Está en Éxodo 21:24, en Levítico 24:20 y aparte está en Deuteronomio 19:21. ¿Ven todas las citas que hace Mateo al Antiguo Testamento? O sea, obviamente estaba escribiéndole a personas que conocían la Tanaj, ¿ok? Conocían el Antiguo Testamento. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pues aquí nos enseña que no nos venguemos, que la venganza obviamente es pecado. ¿Cómo es que dice el Chavo del 8? La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Pues de ahí se inspiró el Chavo del 8, ¿vale? Bueno, también pues Jesús nos enseña sobre amar al enemigo, que pues esto sí fue una revolución completa. Versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Lo de amar a tu prójimo, obviamente sí estaba en el Antiguo Testamento. Lo de aborrecer a tu enemigo, al menos yo no lo encontré. No sé si ustedes lo han visto en el Antiguo Testamento, pero yo no lo encontré, ¿vale? Así que podemos decir que esta es una referencia que tomó Mateo de forma oral, que obviamente no estaba escrito en la Tanaj, obviamente en el Antiguo Testamento. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Y aquí me da un poquito de risa, haciendo el contraste con Lucas, porque aquí Mateo nos cuenta que Jesús dijo, no hacen el hecho de amar a tu prójimo, pero aborrecer a tus enemigos, ¿no es eso lo que hacen los gentiles? No hacen eso lo que hacen, o sea, de una forma, me atrevo a decir, hasta como despectiva, ¿verdad? Los gentiles hacen eso, pero ustedes judíos no tienen que hacerlo, ¿ok? Ven eso como esa intención también, ¿no? Y bueno, también Jesús, a partir del capítulo 6, nos habla acerca de dar a los necesitados, también nos habla acerca sobre la oración y también sobre el ayuno. De aquí, ¿qué quiero resaltar? Bueno, obviamente cuando dice de dar a los necesitados, Jesús nos dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Y también sobre la oración dice, no hagas oraciones tan rimbombantes, sino más bien enciérrate en tu cuarto y habla con tu padre. Y cuando ayunas, que no sepa la gente que estás ayudando, más bien lávate la cara, que no lo sepas. Nuestras Biblias, algunas de ellas nos dicen, hazlo en secreto, porque si lo haces en secreto o en privado, el Señor te recompensará en público. Déjenme decirles otra cosa. En los manuscritos más antiguos no aparece la palabra o las palabras en público. ¿Ok? Sí dice, hazlo en privado y tu padre te recompensará, pero no dice en público. ¿Ok? Ese probablemente es un añadido, no es algo original, pero sí dice,
te recompensará. De hecho, estas traducciones de que nuestro Padre nos va a recompensar en público solamente aparecen en las traducciones de la Reina Valera. Si ustedes ven la nueva traducción viviente, ven la nueva versión internacional, van a ver que solamente aparece te recompensará. ¿Ok? Hasta ahí. Se dice que pues agregaron esto de en público porque rimaba, ¿no? Privado, secreto y así, ¿no? Pues pudo haber sido pues una rima, ¿vale? Y bueno, ¿qué más nos enseña Jesús en el Sermón de la Montaña? Pues también nos enseña en el versículo 19 del capítulo 6 acerca del dinero, que aquí es pues, donde nos dice, ojo, cuidado, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ojo aquí, vamos a irnos un poquito a la etimología, ¿vale? Aquí este versículo 24 donde dice no se puede servir a dos señores, habla de dos señores, ¿ok? Y al final de este versículo dice Dios y las riquezas. Obviamente Dios es nuestro Señor. ¿Y las riquezas es un Señor? No, pues déjeme decirle que originalmente Jesús sí se refería a un Dios con D minúscula, obviamente, que se llamaba, y por favor no me entiendan como que digo una mala palabra, pero ese Dios se llamaba Mamón, ¿ok? Que era el Dios de las riquezas, ¿vale? Entonces aquí lo que quiso decir Dios, no se puede servir a Dios y a Mamón, ¿vale? Y bueno, y aquí también posteriormente nos enseña acerca de las preocupaciones, que es el versículo que todos conocemos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Jesús nos enseña acerca de pedir, buscar y llamar. Nos enseña acerca de los frutos, que es de donde sacamos por sus frutos los conoceréis. Obviamente, si uno está con Cristo, vamos a conocer a una persona que está en Cristo por sus frutos, ¿ok? No porque diga que es cristiano, no porque diga que cree en Dios, va a ser por sus frutos, ¿vale? Y bueno, y el versículo 28 nos dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y aquí termina el primer gran sermón de Jesús. Y obviamente estos dos versículos, Mateo los cita, ¿de dónde creen? De Marcos. De Marcos. Recordando que Mateo pues usó de base, creo que me estoy confundiendo en los nombres, ¿va? Mateo usó de base a Marcos para escribir su evangelio. Y pues bueno, chicos, ya vimos dos partes, un río y un estanque, el río las acciones y el estanque la enseñanza de Jesús. Y por hoy lo vamos a dejar hasta acá. La próxima sesión vamos a ver las siguientes acciones y por supuesto los últimos 4 grandes sermones que nos muestra Mateo en su evangelio. Y bueno, y pues para eso tienen tarea obviamente como cada semana y ya saben cuál es, ¿no? Sería terminar de leer el evangelio según Mateo, para que aquí precisamente lo discutamos, ¿vale? Listo. Y bueno, para quienes están en línea, vamos a abordar rápidamente las preguntas, que de hecho van a ver en la descripción del video un link en donde van a poder descargar el material y en este material vienen estas preguntas, pero voy a decírselas ahora. Y para que ustedes también puedan llevarlas con su familia o con quienes estén viendo este video o incluso responderlas a solas, ¿no? La pregunta para conversar es esta. ¿Por qué crees que el evangelio, que este evangelio era el evangelio favorito de la iglesia primitiva? ¿Por qué piensan esto? Ya después de haberles dado todo el contexto, todo este marco, todo lo que a quién se dirigía Mateo, ¿por qué piensan ustedes que haya sido el favorito de la iglesia primitiva? Yo personalmente creo que porque estaba muy dirigido a los judíos y porque habían extraído mucho del Antiguo Testamento. Entonces ellos no querían salirse de esta forma que ya conocían, de esto que ya era seguro. Entonces,
si viene de referencia al Antiguo Testamento, quiere decir que esto es lo real. No me voy a mover mucho de mi comodidad, no voy a aprender mucho de lo que dicen otros, ¿no? Entonces, creo que esta era la primera razón por la que para la iglesia primitiva era su evangelio favorito. La segunda pregunta dice, ¿qué piensas de la genealogía según Mateo en comparación con la que presentaba Lucas? Y bueno, ya vimos aquí lo súper interesante, cómo estas genealogías venían, uno la describe del más antiguo hasta Jesús y otro comienza desde Jesús hasta el más antiguo. Y esto es súper interesante porque al final, pues coincide todo, ¿no? O sea, no hay manera de decir esto no pasó, ¿cierto? Sino que ahí está escrito y la magia, mi esposo por mucho tiempo tuvo esta pregunta de por qué Mateo describe de esta forma y por qué Lucas lo describe de esta, ¿no? Gracias al estudio que él ha tenido y a este nuevo, retomar este estudio, él ha podido concluir ya, tener sus conclusiones. Y es por eso que también siempre los animamos a que sigan metiéndose en la palabra y que se sigan enamorando de todo lo que tiene la palabra, porque de verdad que es viva y eficaz, ¿no? En el sermón la siguiente y última pregunta dice que en el sermón de la montaña, ¿cuál es la enseñanza que más te gusta? Híjole, yo no sé, no podría elegir una sola, ¿no? Para mí el sermón de la montaña, pues creo que nos deja mucho para aprender como sociedad, como cristianos, ¿no? Decía, mi esposo mencionaba que para Mahatma Gandhi era como la cumbre de la moral, ¿verdad? Y mira qué interesante, porque algunas personas dicen que Mahatma Gandhi decía, me gusta su Cristo, pero no sus cristianos. Entonces, imagínate, ¿no? Nosotros podríamos ser este tipo de personas, pero ¿qué tal si nos alineamos a esta enseñanza del sermón de la montaña y probablemente le empecemos a gustar a Mahatma Gandhi, ¿no? Tal vez, pero bueno, esto platícalo tú en casa y bueno, pues te damos muchas gracias por estar acá otra vez, por tomarte el tiempo de ver este video y vamos a orar para despedir a quienes están en línea, ¿sale? Y bueno, Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor. Tu palabra tiene vida, Señor amado, tiene vida y nosotros podemos verlo, podemos vivirlo, podemos sentirlo, Señor amado. Gracias. Gracias porque hubo estas personas que escribieron la historia y en especial Mateo nos hace mirar el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento nos venía anunciando. Gracias por Mateo, gracias por todo lo que él vio, presenció, escribió. Gracias, gracias porque hoy esto es pan para mí, para mi alimento espiritual. Esto es vida para mí. Gracias porque hasta el día de hoy, después de 2000 y piquito de años, yo sigo bebiendo de esta palabra y de esas palabras que fueron escritas a través de Mateo por ti, Padre bendito. Gracias, gracias por esto y te pedimos que nos ayudes a enamorarnos más de tu palabra, para conocerte más y para conocer más tu corazón, para saber qué hay en tu corazón para nosotros. En el nombre de Jesús queremos ser estas personas que no solo creen, sino que te modelan con sus acciones, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Gracias. Hasta pronto. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.